Pues bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias. Esta es nuestra tercera sesión de este espacio donde estamos estudiando el tema del diálogo interreligioso, basándonos más que nada en el librito este que ustedes pues ya tienen de Encuentro, Religación y Diálogo. Antes de iniciar con la sesión de hoy, quisiera comentarles un par de cositas como técnicas. Uno, pues como saben, el próximo sábado, que es 3 de abril, el sábado de Semana Santa, no vamos a tener sesión, solo como para como que aclarar eso. Y hoy hay una cosa distinta. Yo me tengo que salir a las 9:55, también por eso un poquito mi interés de iniciar luego, luego. El motivo es porque, bueno, yo coordino un seminario que se llama Otros Horizontes Políticos, más allá del Estado, del patriarcado, del colonialismo, de la democracia, etcétera, en la Universidad de la Tierra, y lo hacemos mensualmente. Y bueno, cuando organizábamos este espacio, yo le decía a Mario, ¿no? Que el último sábado de cada mes tengo este compromiso y empieza a las 10, entonces me tengo que salir como 5 minutos antes de aquí, pero tampoco les dijimos muy de antemano, y el motivo es porque, claro, si ustedes quieren, no es como una obligación, pero nos encantaría que pudieran ustedes continuar hasta las 10:30 dialogando entre ustedes, ¿no? O sea, como haciendo un ejercicio de diálogo, ¿no? O sea, ya más allá de lo que vamos a hacer en esta primera parte, que sería, pues sí, el revire, las dudas, los comentarios, pero que ustedes pudieran, a partir de lo que hemos visto, porque ya estamos a la mitad del seminario, pues esta es la tercera y terminando esta estamos a la mitad. Entonces, pues creo que ya tenemos algunas herramientas como para que ustedes puedan, entre ustedes mismas y mismos, pues platicar un poquito de cómo les pareció. Ahora, claro, si pasan 15 minutos y sienten que pues ya es suficiente, pues ahí lo paran, ¿verdad? O sea, no, pero pues es una invitación, ¿no? O sea, si les parece, si no quieren, pues no, ya lo ven ustedes, se quedan aquí, yo me salgo, ustedes se quedan y ya lo ven con Mario, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Eran los dos avisitos que quería dar, y entonces, pues bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, pero pues también yéndonos a un ritmo a gusto, ¿no? Eh, la vez pasada quedaban como algunos comentarios por allí, ¿no? Que traté más o menos de abordarlos en un audio, como de 10 minutos, perdón, pero bueno, ahí está el audio. Este, y bueno, pues ahora, según entiendo, mi memoria como que me está fallando, pues era leer el capítulo 2, ¿cierto? Era leer el capítulo 2 y Sí, el anexo 2, ¿cierto? oh, ujú, sí, Sí. El capítulo 3 todavía no. Este, porque el capítulo 3 va a ser la cuarta sesión, el capítulo 5 la quinta y el capítulo 5 y las conclusiones la sexta, ¿no? Y le dejamos un poquito más, sí, Pablo, gracias. Lástima, pero lo bueno es que sí nos escuchas, ¿no? También lo importante. El capítulo tercero es, y lo desde ahorita lo abordo un poquito, es más complicado, ¿no? Es más complicado en el sentido de que es el núcleo más filosófico, ¿no? Hasta ahora ha sido, como lo veíamos la vez pasada, abordó un poco de historia, algunas inquietudes personales, ahí va. El capítulo 3 ya es, digamos, como el núcleo filosófico, y ya el 4 y el 5 siguen siendo filosóficos, pero ya como que aterrizando en cosas más concretas, ¿no? Pero el 3 es el meollo del asunto, ¿no? Entonces ahí, por eso dedicarle un capítulo, una sesión entera, ¿no? Y qué mejor que sea la sesión que se atraviesa la Semana Santa, ¿no? Como para que ujú, lo lean a con fondo. más calma. Ujú. Exacto. Igual no es mucho, es de la página 43 a 68, pero sí es un poquito más complejo. Y bueno, pues ahora sí que abrirles el micrófono antes de decir unas cuantas palabras. Pues el capítulo 2. Bueno, antes el anexo 2 para quienes lo leyeron, y, o sea, quienes no, son 3 paginitas, lo pueden leer también en esta semana. Ese articulito surgió porque fíjense que a partir justamente de un taller que tuvimos en la Universidad de la Mística, allá en España, eh,
había un fraile carmelita interesado en estos temas y en clase empezamos a abordar lo del diálogo interreligioso. Yo, por supuesto, pues participé con mucho interés y a él le interesó como mi experiencia. Y él es el coordinador de, de una revistita española de carmelitas que se llama Orar, pero es una revista más de divulgación, pues no es académica. Y es muy bonita, entonces justamente estaban preparando un número que tenía que ver con los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, pues escribí estos 3 paginitas y si se fijan, pues ya, o sea, para mí era importante poner esos 2 anexos, porque el primer anexo es una experiencia que yo narro antes de haber reflexionado todo esto alrededor del diálogo, ¿no? El primero lo escribí en el 2012, ¿no? El primer anexo. Después escribí la tesis y ya después, en el 2015, hice este articulito de 3 paginitas, ya un poquito posterior a, como les digo, a esta reflexión. Si se dan cuenta, el anexo 1, a pesar de ser para mí de las mejores, o sea, de las cosas más honestas que he escrito o que he trabajado, porque es como muy, muy honesto, hay todavía como una búsqueda así como muy, ¿no? Por todos lados. En el anexo 2, para quien lo leyó, hay ya una especie de, como de reconocimiento de mi propia tradición, pero al mismo tiempo como el otro, ¿no? Me desborda y como que me lleva como a una experiencia mayor, o sea, y por eso se titula así un poquito, ¿no? Cómo el diálogo interreligioso me abrió mi cristianismo, y ahí abordo un poco cómo yo no aprendí la importancia del silencio en, en la religión católica, sino en buena medida a partir de las comunidades indígenas y sobre todo del budismo, ¿no? Y en el asunto de la meditación. Igual, yo no entendí o asumí la importancia de la devoción a partir del catolicismo, sino que a partir del Vaishnavismo, y así con otros ejemplos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de como de los modos del diálogo interreligioso también como que asume la diferencia, pero al mismo tiempo se enriquece. Eh, Ahora lo escribiría diferente, por supuesto, pero también, digamos, por allí hay como una experiencia. Ya el capítulo 2, como tal, que se titula Relaciones con la alteridad, ahí lo que yo quería explorar, y es un capítulo también bastante corto, eran 3 modos diferentes de vivir esta relación con la alteridad, ¿no? Porque justamente aquí estaríamos partiendo de que, de que hay siempre alteridad, por decirlo así, ¿no? Más bien lo que varía, pues es como las aproximaciones, las narrativas, ¿no? Entonces, por ahí parto distinguiendo diferencia, alteridad y diversidad, ¿no? Que se me hace una diferencia importante. Abordo eh, una, como tres modos que rescata el propio Panikkar y Meloni, que son como algunas etapas. Panikkar lo divide en 5, que es el aislamiento e ignorancia, el primero. El segundo es indiferencia y desprecio. El tercero es rechazo y conquista. El cuarto es coexistencia y comunicación. Y el 5 es apropiación y diálogo. Panikkar lo divide en 3, el tribal aislacionista, el 2 es el imperialista expansionista y el 3 es el pluralista, ¿no? Hay que rescatar que estos 3 momentos no son momentos cronológicos, ¿no? Porque a veces se podría entender así y entonces a lo que caeríamos sería como una especie de narrativa evolucionista, ¿no? Así como que la sociedad va mejorando, ¿no? Entonces vamos caminando hacia algún lugar. Ni Panikkar ni Meloni lo dicen y en lo personal también creo que no es así. O sea, en lo personal perdón, voy a conectar mi compu. En lo personal yo no considero que hay una evolución hacia adelante en el sentido cualitativo en la humanidad, ¿no? A veces parece más bien que vamos de caída, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Eh, y entonces, como que en este contexto, o sea, ahí como que hago una primera aproximación de algunos modos que abordan estos autores, ¿no? Y también, digamos, abordo ya ahí, empiezo a discutir con Levinas, ¿no? Al inicio de ese capítulo.
Y desde ahí es que yo, ¿cómo se llama? Recupero tres modos también o sea, como sería mi propuesta, tres modos de relacionarse con la alteridad. La primera es la totalización, que se ve reflejada con esta frase de Levinas que dice, la sumisión a la tiranía, la resignación a, a una ley universal, aun cuando sea razonable, pero que detiene la apología, compromete la verdad de mi ser, la pone en riesgo, ¿no? Sería la totalización, ¿no? Y ahí como que trato de explicar esto de la totalización desde una crítica desde Levinas, como él critica ciertas filosofías, sobre todo a Husserl, a Hegel y a Heidegger, ¿no? Después está esto de la guerra como la segunda modo, ¿no? La segunda modo, que sería, aquí cito a Cicerón, ¿no? Prefería la paz más injusta a la más justa de las guerras, ¿no? Pero justamente ahí lo interesante es esto de la paz más injusta, ¿no? Porque para los romanos la paz siempre era paz armada, ¿no? O sea, era como una cuestión distinta a lo que es el shalom judío o el salam musulmán, ¿no? Eh, y ya finalmente sería como la tercera propuesta, y aquí ya abordamos algunas de las cuestiones que surgían en la sesión pasada, que yo les recordaba, o sea, como un poquito qué es lo que Levinas entiende por religión. Y aquí lo cito, dice, proponemos llamar religión al vínculo que se establece entre mismo y otro sin constituir una totalidad, ¿no? Entonces ahí como explicar un poquito qué sería esto de lo religioso, ¿no? Pero bueno, entonces eso es un poquito la, lo del capítulo 2 que se me hizo como importante rescatar. Y, y dice aquí Pablo, y bueno, empezamos entonces con esta pregunta de Pablo, y ya después también si ustedes quieren recuperar algo, dice una duda, la totalización, absorción, subsunción en Marx no se hace también con la guerra. Esta absorción no se vale de distintas dinámicas al final colonialistas. Eh, entiendo que estarías preguntando por la diferencia entonces entre la guerra y la totalización. Ya. Sí, el asunto es que eh, dice, no me queda claro cómo la totalización se refiere solo al mero rechazo, aislamiento diferente de la guerra. No, no como tal, justamente ese es el asunto. Eh, digamos que en la totalización lo que habría, según lo que recuperaría yo, o por totalización, esto estoy como dialogando con Levinas, él hace la diferencia, o sea, sí hay totalización en la guerra. La diferencia es que en la totalización ya como tal es más bien justamente es la absorción, o sea, del imperio del mismo, ¿no? Es del imperio del mismo, donde todo justamente lo consume, igualando, homogeneizándolo, ¿no? Y en la guerra hay cierto atisbo de diferencia. O sea, en la guerra sí hay totalidad, justamente por el choque, ¿no? Pero es una alteridad, uno, que por un lado al enemigo lo convertimos en una falsa alteridad, o sea, una alteridad que solamente la creamos justamente para definirnos a nosotros, o sea, la guerra tiende a crear como definiciones polares que no se relacionan, sino que justamente las creamos para podernos definir a nosotros, ¿no? Entonces, como definimos, por ejemplo, que el enemigo es el malo, el agresivo, el que tiene la culpa, etcétera, ¿no? En contraposición a eso, nos definimos nosotras y nosotros como quienes tenemos la verdad, como quienes somos los buenos, etcétera, ¿no? Pero también hay en la guerra otro fenómeno que rescata Levinas y es ya no necesariamente como la absorción, ¿no? Porque la totalización es como el fenómeno, sí, como colonial, pero colonial ya al nivel, por ejemplo, cuando se agarran saberes tradicionales y se utilizan como, se occidentalizan, ¿no? O sea, es como más como esta
esta máquina que lo absorbe todo. Y en cambio en la guerra, les digo, por un lado está esta creación del enemigo, pero también está ya dentro del mismo bando, lo que pasa es como una total sumisión a la propia diversidad y alteridad dentro del mismo. O sea, lo que hay es una creación que homogeniza la diversidad del propio bando, ¿no? Que es bajo la bandera del nacionalismo, de la causa común, ¿no? Y todo esto. Y todas estas historias, deseos, cuestiones personales, ¿no? Por no decir individuales, sino como esto inédito, o sea, el tiempo de la guerra es como distinto al tiempo interior, y eso es un poquito lo que quiere como abordar Levinas. Otro ejemplo de la guerra sin ser, digamos, como un choque bélico histórico, es la invención, por ejemplo, de los famosos binomios Oriente-Occidente, ¿no? Que es una división totalmente colonialista y que Occidente crea para entenderse a sí misma, ¿no? Entonces crea la noción de Oriente, homogeneizando una diversidad total. O sea, hay tanta diferencia entre un pueblo de la India con un pueblo de China, como el pueblo de China con un pueblo de África, ¿no? O sea, no es por ser orientales, ya hay como un común denominador, y se crea después de esto toda una serie de arquetipos, ¿no? El arquetipo Oriente, que recuperan muchísimas filosofías y cuestiones transpersonales que yo en lo personal no estaría muy de acuerdo, ¿no? Que son como estos arquetipos de que el Oriente es místico, espiritual, no sé qué, y el Occidente es racional, filosófico, ¿no? El Oriente es femenino, el Occidente es masculino. Yo con eso no me lo como. Creo que tiene su sabiduría, por supuesto, o sea, su razón de ser más honda, que sí hay que estudiar, pero para mí tiene que ver con esto mismo, con una creación artificial, ¿no? De una episteme colonial, ¿no? Y sí, por acá cita a Said, ¿no? En justo eso del orientalismo. Y bueno, pues con esto iniciamos, no, gracias a ti, Pablo, y bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario de estos capítulos, de algo anterior también. Bienvenida, Daniela. Justo creo que no alcanzaste a escuchar de que hoy me salgo a las 9:55 porque tengo un compromiso, pero ustedes se quedan dialogando, ¿no? Sobre la vida o sobre estos temas. Pues bueno, les escuchamos. No sé si alguien tiene algo que compartir. Yo, Elías, ¿Sí? me gustó mucho el capítulo porque creo que me resuelve a mí algunas de las inquietudes que se habían abierto cuando empecé a leer el libro. Y creo que lo resuelve muy bien, o para mí, a partir de Levinas, esta cosa que yo me preocupaba, y no digo que esté en ti, sino que a lo mejor es una preocupación hasta disciplinaria, por la cuestión del relativismo. Justamente era algo que a mí incluso esta frase que no me la puedo quitar de la cabeza, que es que tú usaste la inconmensurabilidad del otro, me movió así como fuerte, ¿no? Y he estado como muy pensándole sobre eso, pero creo que Levinas justamente no es relativista, y aquí, perdonen no conozco a Levinas ni soy filósofa, entonces espero no cometer muchos errores, pero creo que Levinas lo que hace es justamente, o como tú lo presentas, es el otro no es una esencia justamente de la que no podamos tener una relación, sino que el otro, en mi lectura, es una especie de situación política. Y aquí hago alusión a este concepto feminista del conocimiento situado, ¿no? No hay esencias de género, sino más bien situacionalidades, que sí nos ponen en posiciones diferentes unes de otros, ¿no? Entonces, así yo leí a Levinas, ¿no? A lo mejor a partir de otros conceptos con los que yo puedo entender, y espero no estar totalizando a la propuesta de Levinas,
Pero me parece que esto de la cuestión ética para acercarse al otro, justamente lo pone en el terreno político, no en el terreno de las esencias, de la cultura como esencial o de nuestro posicionamiento como esencial, sino justamente como en la cuestión política, que implica desigualdad, que implica opresión, que implica todas esas cosas que atraviesan y que por eso el otro no es tampoco una realidad ilusoria creada, digamos, sino que es producto de esos posicionamientos situados, ¿no? O, perdón, un pleonasmo, de esas situacionalidades. Entonces, por eso me gustó mucho el capítulo, creo que Levinas, me parece que queda muy bien. Y bueno, está toda la parte de la religión o la religación que también se me hizo algo sorprendente. Como les digo, yo no conozco a Levinas, entonces a lo mejor por eso, quienes ya lo hayan leído, a lo mejor puede parecer una obviedad, ¿no? Pero para mí sí fue muy sorprendente porque me parece que es un modelo esto de la religión, no solo para las relaciones de diálogo o de interreligiosas, sino como una relación humana, un modelo de relación humana, esto de la religión como una relación yo-otro no totalizadora. Y eso me parece un aporte muy, muy significativo, no solo en términos de lo religioso, sino en términos de las relaciones en esta llamada aldea global, ¿no? Donde ya no nos podemos cegar a la existencia de pluralidad y de las relaciones que todos los días estamos construyendo, ya sea a través de los medios o cara a cara con otras y otros, ¿no? Entonces, por eso me parece un excelente capítulo Elías. Wow, Daniela, muchísimas gracias. Abordaste un montón de temas bien interesantes. Hasta surgieron las ganas y lo pongo por acá, Mario, si en un futuro a lo mejor se nos arma algún seminario sobre Levinas, justamente, ¿no? Como dedicado a Levinas. Ya está. El jueves empezamos con Javier recuperando pensadores judíos. O sea que va a ser rapidísimo, ¿no? O sea, van a ser Cohen, Rosenzweig, Heidegger y Levinas ahí como confrontando. Entonces, pues sí, Elías, muy bien. Sí, exacto. Sí, va a estar ese, ¿no? Pero como dices, dentro como de, yo hablo, quizás podamos organizar algo así de solo Levinas, ¿no? 6, 8 sesiones de Levinas valdría la pena, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Y bueno, lo que decías, bueno, dijiste varias cosas como muy importantes. Empezaría, sí, yo creo que justamente Levinas no es relativista, pero tampoco Panikkar, ¿no? Tampoco Panikkar. Panikkar distingue muy bien entre el relativismo y la relatividad, ¿no? El relativismo es una, como ya saben, pues, solo como para abordarlo, pues es más bien una postura epistémica, ¿no? Filosófica, como bastante común, ¿no? En la posmodernidad. Y justamente, pero tiende justamente a eso, a ser demasiado moderna, en tanto que repite lo que, por ejemplo, los autores de coloniales hablan como la ibris del punto cero, que es justamente como esta especie de salida, o sea, donde puedes ver todo desde un no lugar, o sea, hablando ya desde los conocimientos situados que tú mencionabas, el relativismo se asume como un no lugar, ¿no? Porque justamente no, solamente desde un no lugar tú puedes lanzar el todo es relativo, ¿no? Porque supone una especie de mirada demasiado amplia, demasiado global, ¿no? Entonces el relativismo es siempre, desde mi punto de vista, es totalizador, ¿no? Y creo que Levinas y compañía estarían de acuerdo. Lo que subraya Panikkar es la relatividad y que ahí es justamente la posibilidad de asumir, además que el relativismo no puede traducirse en compromiso político, pues, porque, y lo va a decir inclusive el propio Lyotard en escenas terribles, donde dice incluso, y estoy caricaturizando, ¿no? Pero que la escena de un nazi matando a un judío no se puede juzgar, ¿no? O sea, en el sentido de un juicio moral, ¿no? Un juicio ético. O sea, como cosas como complejas, ¿no?
Entonces sí vale la pena aquí, como dice Pablo, una aproximación a totalidad e infinito, ¿no? O sea, como un seminario de totalidad e infinito, yo estaría muy feliz de poder compartir eso. Y después si nos animamos podríamos hacer uno de otro modo que ser, ¿no? Que ese sí está difícil, ¿no? Pero bueno. Y entonces, eso por un lado, entonces lo que hace Panikkar con la cuestión de la relatividad es que es su posibilidad para poder hablar de un pluralismo radical. O sea, justamente es desde, porque claro, aquí nos ponemos más complejos, pero Panikkar tiene como una especie de ecuación, ¿no? Donde él aborda que la experiencia, que sería E mayúscula, es igual a, creo que es Emir, con todo con minúscula, que sería experiencia con minúscula, memoria con minúscula, reflexión con minúscula, interpretación con minúscula. Bueno, lo dije así todo revuelto, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Entonces, es como que da pie a la unicidad, pero justamente desde un ámbito de la unicidad concreta, no de la relatividad global, sino la unicidad concreta, que al mismo tiempo, como está, o sea, como que habla, ¿no? De que hay un montón de factores que es la que hace que surja una unicidad, por decirlo así, ¿no? Lo inédito, pero que eso tampoco es el atomismo, justamente porque hay como estas diferentes, o sea, hay como un montón de cosas que sí compartimos, solo que a la hora de que es algo también como, hay que recordar que por un lado Panikkar es más desde la India, pero también es doctor en química, ¿no? Entonces es algo muy químico, ¿no? Porque tenemos, o sea, sucede con la química, ¿no? O sea, es decir, tú puedes echar el mismo cloruro de sodio, pero a 3 mezclas distintas y en cada uno va a producir algo diferente a pesar de ser el mismo cloruro de sodio, ¿no? O sea, entonces la misma experiencia, por ejemplo, un terremoto en Ciudad de México, a pesar de ser como un mismo fenómeno, se reproduce como en una diversidad porque hay ya de antemano una diversidad, ¿no? Entonces va por allí. Eh, entonces hablaría eso en cuestión de relativismo. Lo que hablas de la política, fíjate, hay por lo menos tres o dos, tres lecturas como diferentes de Levinas que me parece como importante rescatar. Una que sí sería como la que más o menos tú mencionas, que sería la más de corte latinoamericano, muy impulsada por Dussel, porque Dussel impulsó mucho la lectura de Levinas aquí en América Latina, pero desde mi punto de vista bastante sesgada. O sea, lo hegelianiza muchísimo, lo cual desde mi punto de vista es terrible. O sea, Levinas es un gran crítico a Hegel y entonces lo que hace Dussel es que lo lee a los ojos del marxismo y del hegelianismo, que él es muy marxista y muy hegeliano, lo cual hace que entonces él cree como totalidades, ¿no? Como la totalidad colonial de acá y nosotros, o sea, como que desde mi punto de vista no, está valiosa su interpretación en el sentido de su intención de querer aplicarlo a América Latina, pero siento yo que pierde muchísimo. Ya por el hecho de que el propio Levinas dice casi literalmente que la política es el arte de administrar la guerra. Él no está hablando de política, él está hablando de ética, ¿no? Y un poquito lo que tú, sí, dices, es lo que hacen los decoloniales, ¿no? Sí, por ahí va. Y bueno, Dussel es como el papá, el abuelito, ¿no? Del club. Entonces, Levinas, como te digo, dice casi literalmente, la política es el arte de administrar la guerra. Él es bastante crítico a la política, ¿no? Porque él ve en la política, claro, no está entendiendo lo mismo que quizás se entiende acá en una posición liberadora, ¿no? Pero él lo que está viendo, la política es la administración de la guerra y la guerra es una ontología y es la ontología heideggeriana, ¿no? Entonces, para él es como todo eso viene como del mismo lado. Él más quiere apostar a la ética, ¿no? Porque la ética tiene que ver con el rostro, ¿no? Con la interacción real y no con las narrativas impersonales, ¿no? De la política, ¿no? Y por otro lado, ya con esto termino, mencionabas, porque se me hacía algo interesante, eh, esto del yo-tú, ¿no? Que es como algo propio de Martin Buber, ¿no? Y que al mismo tiempo Levinas va a criticar, porque a Levinas le parece que el yo-tú buberiano es demasiado confianzudo, ¿no? Al otro, dice Levinas, no se le puede llamar tú,
¿no? Porque el tú, en el tú ya hay como un atisbo de proyección del mismo, ¿no? Y por eso dice Levinas que el otro se manifiesta de una manera vertical, ¿no? Así, con un mandato, ¿no? Entonces, para Levinas no es la relación ética del yo-tú horizontal, sino que es una relación vertical. En Levinas, el otro es el que tiene la primacía, ¿no? Y es lo que algunos le han criticado, que entonces el sujeto se queda como menospreciado, se queda como siempre como fundado desde una heteronomía, ¿no? Pero pues justamente en el contexto en el que está hablando Levinas, que es criticando la subjetividad moderna tradicional, donde el yo es todopoderoso, pues justamente dice él, ¿no? Dice cosas muy interesantes, dice, la gran hipocresía de Occidente es haber como pensado que se puede ser ética, o sea, que verdad y bondad están en el mismo plano. Dice, no, no lo verdadero es necesariamente bueno, ni lo bueno es necesariamente verdadero, ¿no? Y la historia del pensamiento occidental tiende a unirlos, ¿no? Entonces él es un gran crítico a todo eso, ¿no? Y ya, y por último, nada más comentaría a ciertas lecturas de Levinas, creo yo que son, o sea, más bien, hay ciertos pasajes del propio Levinas que fueron bastante criticados por los feminismos de su época, principalmente por Simone de Beauvoir, porque justamente él habla de una especie también como, o sea, ahí desde mi punto de vista resbala totalmente, porque sí empieza a hablar como de una especie de feminidad, o sea, como que de pronto hay algo que es lo femenino, ¿no? Y bueno, eso lo pueden ver en Totalidad Infinito. Pero entonces sí, por un lado está esa lectura que en su crítica, en su momento se criticó, pero digamos también yo creo que Levinas da para pensar mucho desde las cuestiones de género y lo hace Judith Butler. Judith Butler recupera muchísimo a Levinas, ¿no? Judith Butler es también extrañamente es una especie de Foucaultiana, hegeliana, levinasiana, ¿no? Pero creo que ella lo trabaja mejor que Dussel, ¿no? Mucho mejor que Dussel, desde mi punto de vista. Pues bueno, pues gracias. Seguimos. Si alguien tiene algo más que comentar. Sí, fíjate que critica, bueno, estoy comentando aquí lo que dice Pablo, critica esta divinización de la verdad. Sin embargo, de manera curiosa, uno de los grandes autores con los que sí dialoga Levinas es Descartes. O sea, lo recupera o sea, es como muy curioso porque justamente casi toda la crítica a Occidente se va de cara contra Descartes, ¿no? Descartes es el malo del cuento, ¿no? El pobre. Y, y lo que hace Levinas es recuperarlo justamente lo que se conoce como el argumento ontológico, sí, ¿no? Ontológico, de la prueba de Dios. Pero lo que quiere hacer ahí Levinas es recuperar a Descartes. Siento yo que de cierta manera, también como lo hace Husserl, si recuerdan, para quien sabe algo un poquito de esto de la fenomenología, Husserl escribe sus meditaciones cartesianas justamente con la intención de que la fenomenología pudiera entrar a Francia, porque Descartes era como el gran filósofo francés, ¿no? Entonces Levinas también recupera a Descartes, y es que el asunto es que en Descartes tenemos ya un abordaje de la idea de infinito. O sea, y lo vamos a ver ya en los próximos capítulos. Pero justamente lo que Levinas contrapone a la totalización es la idea de infinito. Y la idea de infinito es la única idea que tenemos dentro de nosotras y de nosotros, pero que no pudimos producir nosotras y nosotros, ¿no? Todo el resto de las ideas son ideas que pudimos haber forjado dentro de nuestra experiencia, ¿no? La idea del mal, la idea del bien, la verdad, la mentira, lo bello. Todas estas ideas son fruto de nuestras experiencias y las creamos nosotros y nosotras, son relativas a la experiencia. En cambio, del infinito no podemos tener experiencia total, porque lo finito no puede captar lo infinito por completo.
Entonces, el argumento ontológico tradicional de la existencia de Dios dice, o sea, Dios tiene que existir porque tengo la idea de Dios, que es infinito, y yo no la pude producir, por lo tanto me viene de Dios, y entonces Dios existe, ¿no? Por supuesto, tiene sus debilidades, como todas las pruebas de existencia de Dios, porque jamás vas a probar la existencia de Dios racionalmente. Pero Levinas rescata eso que aparece en San Anselmo y en Descartes, para justamente abordar esta idea del otro, ¿no? Que es una idea que no pudimos producir nosotras y nosotros, porque nos desborda, es la idea del infinito, ¿no? Porque el infinito se experimenta no como algo, y aquí es donde Levinas está en contra de la mística, no se experimenta como algo etéreo, no se experimenta meramente como una cosa que uno experimenta en la oración, ¿no? No sería necesariamente lo inconmensurable, sino que lo infinito es justamente lo que viene y te desborda. Dice Levinas, es la diferencia para Levinas entre la necesidad y el deseo. La necesidad es la lógica de la alimentación, que es el modo en que el ser humano coopta y consume la alteridad del mundo. Y dice Levinas, haciendo casa, haciendo economía, haciendo hogar, ¿no? Entonces, las otras cosas sí tienen alteridad, pero yo las consumo. Y ahí, por ejemplo, hay una crítica total a Heidegger, porque mientras que Heidegger apela porque somos seres arrojados al mundo, ¿no? Y es el concepto de la angustia en Heidegger, ¿no? La angustia ante la muerte, nos arrojaron a la existencia sin preguntarnos. Levinas no parte de la angustia como lo más fundamental, sino que parte del gozo. O sea, para él vivir es algo gozoso, porque justamente la necesidad tiene esa categorización y de cierta manera aquí yo también lo veo como, y no, esto no lo hace explícitamente, pero hay como una especie de crítica, o se podría hacer una crítica a lo que sería la concepción del deseo en el budismo, por ejemplo, porque en Levinas dice, sí, la necesidad, o sea, necesitamos comer, pero eso no es ningún sufrimiento, o sea, la necesidad es como una especie de estire y afloje de ruleta, perdón, de montaña rusa, entre que tengo necesidad, me satisfago, vuelvo a tener necesidad, me satisfago, vuelvo a tener esa necesidad, me satisfago, pero entonces es como que la búsqueda de satisfacer necesidades es gozosa, ¿no? Para Levinas, ¿no? A veces puede ser terrible, pero es terrible justamente por cuestiones políticas, pero la experiencia de satisfacer una necesidad no es para nada algo de sufrimiento, es gozoso, es tomarte una chela en verano, ¿no? O sea, satisfacer una necesidad es algo que es una experiencia de gozo, ¿no? Entonces, él parte de allí. El problema es que eso, cómo consumimos justamente rompiendo la alteridad de lo otro, del animal que nos comemos, del ser humano que consumimos, ya sea de amistad, sexualmente o como sea, ¿no? Etcétera. Y en cambio, la lógica del deseo tiene momentos como muy poéticos, muy bonitos, ¿no? El deseo dice, y estoy parafraseando, es la lógica como del morder que no atrapa nada. O sea, el deseo es deseo de infinito, siempre, ¿no? Para Levinas, es un deseo que jamás se satisface. Es lo que en el cristianismo Gregorio de Niza le llamó la epéctasis, ¿no? Que es esta tensión que va hacia Dios y que jamás se satisface porque jamás llegas a conocer o a amar a Dios por completo, ¿no? Entonces, el deseo en Levinas es eso. Entonces, esa es la lógica del infinito, ¿no? Que ante el otro, o sea, sí hay una inconmensurabilidad en el sentido de que no lo agoto, pero lo que sucede en mí es que me funda como sujeto. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Para Levinas, el sujeto, o sea, sí hay sujeto, y es una filosofía de la subjetividad, pero es una subjetividad fundada por la manifestación del rostro del otro. No es una subjetividad que se funda a sí misma como en la modernidad, ¿no? Que es autoevidente, como en Descartes. Eso sí le va a criticar, que es autoevidente. Cogito ergo sum, ¿no? Pienso, por lo tanto existo. Para Levinas eso sería el monólogo totalmente sin diálogo en
del mismo, de la mismidad, donde no hay mundo, donde no hay otredad. Pero cuando aparece el rostro del otro en su total verticalidad, con el mandato no matarás, y ojo, aquí no está diciendo Levinas necesariamente que, o sea, porque la ética de Levinas es siempre formal, no es de contenidos, no significa ser bueno con el otro, significa esto, significa la ética es la justicia para Levinas es el reconocimiento del rostro del otro como otro. Pero de allí hay dos vías, responder al llamado, que es no matarás, pero también está la posibilidad de matarlo. Y el hecho de poder matarlo desde una relación ética justamente tiene que ver, o sea, una relación donde el otro sigue siendo otro y hace una fenomenología muy dura, pero real, de lo que es la tortura. O sea, tú solamente puedes torturar a alguien que lo mantienes en alteridad, porque si lo totalizas, no sirve de nada torturar. Es como torturar una mesa. ¿Para qué torturas un objeto? Torturas a un otro, ¿no? Porque solo eso te produce felicidad, solo eso te produce placer, o solo eso produce eso sádico de la tortura, ¿no? Entonces, el otro en Levinas no es como que ya se manifiesta y todo es color de rosa después de eso, no. Funda tu subjetividad, pero te pone en jaque porque te obliga a responder, te obliga. Ante el otro tenemos que responder a fuerzas. Y una de dos, o acogemos su mandato de no matarás, o lo matamos, o lo torturamos, o lo que sea. Pero a fuerzas, ante la manifestación del otro, hay que responder. Pero bueno, ahí lo dejo. Tenemos ya como que va disminuyendo el tiempo, perdónenme, ¿no? Pero pues no sé si sí, Malu. Yo tengo una pregunta. Ahorita que dices con Levinas hay que responder, o sea, hay una responsabilidad ante el rostro del otro, pero cuando dices tenemos la alternativa de o acogerlo, que es lo que dice Levinas, o matarlo, o sea, pero entonces, ¿dónde queda la ética? ¿Dónde queda la responsabilidad ética que tenemos, que según Levinas tenemos ante el rostro del otro? Justamente ante la posibilidad de responderle y de responderle éticamente, ¿no? O sea, son como, digamos, niveles, no necesariamente momentos, pero la manifestación del rostro del otro abre tu propia subjetividad y tu responsabilidad. Pero el ser responsable no siempre se traduce en ser ético, ¿no? O sea, ¿cuántos padres y madres pues son responsables, pero les vale un cacahuate los hijos, ¿no? Es decir, la alteridad te obliga a responder, a ser responsable, ¿no? Pero de ahí puedes justamente tú optar por otra cosa, ¿no? Y eso es lo que funda la sociabilidad para Levinas. Eso es el inicio de la sociabilidad, ¿no? La manifestación del rostro del otro, que aquí respondo, o sea, por si les digo todo esto y ahorita estamos como dándole muchas vueltas a Levinas, el próximo capítulo en buena medida va a ser de Levinas, pero tiene que ver con que el otro no crean que es el rostro físico, no es lo dice textualmente, eh, no es el color de sus ojos, no es su género, no es su barba o ausencia de barba o sus dientes, no, su color de piel, no es nada de eso, ¿no? El rostro del otro es la experiencia del infinito, ¿no? De sí lo inconmensurable, pero de lo totalmente otro, ¿no? Pues él dice repetir, lo totalmente otro, ¿no? Ante lo cual tengo que responder, de alguna manera. Y esa es la diferencia con la totalización. Y es que en la totalización no hay alteridad, no hay otro, la subsume. Puede crear los mismos fenómenos violentos, por ejemplo, ¿no? O sea, en la totalización puede haber violencia así de masacre, de lo que sea, pero justamente, no sé si han visto, y esto es como quizás puede ayudar, si han visto la película, claro, por no citar los libros, obviamente, que son mejores, pero la película de Hannah Arendt, ¿no? Eh, o sea, donde ella va al juicio de Eichmann, ¿no? Y es que dice este güey, o sea, de plano, pues es lo que le llama la banalidad del mal, ¿no? Por eso, no por nada, ella está hablando de totalitarismos, ¿no? Totalidad, banalidad del mal,
porque justamente ahí no hay otro. O sea, el asunto de Eichmann era que pues él no sentía absolutamente nada con lo de los judíos. O sea, él solo estaba siguiendo órdenes, estaba totalmente totalizado por el régimen y él totalizaba totalmente a los judíos. O sea, no había alteridad, no había alteridad, ¿no? El que mata a otro desde la lógica porque se le manifiesta, es porque se le irrumpe y le hace mosca, le estorba, porque justamente al otro no le podemos conquistar. O sea, el otro es lo que ahorita leía una frasecita, hace apología de sí mismo, ¿no? Es decir, no, se mantiene como otro. O sea, hay algo que se resiste a mis poderes de mismidad. Así yo lo tenga totalmente subyugado, ¿no? Hay algo que nunca le voy a poder quitar. O sea, que nunca voy a poder entenderlo, que nunca voy a poder consumirlo por completo. Y la única manera es totalizándolo, negándole su humanidad, ¿no? Pero mientras siga siendo otro, o una de dos, o me abre la relación ética de la hospitalidad, es lo que dice Levinas, la hospitalidad, que sería acoger, y a mí me encanta el término acoger, porque fíjense, es un negativo, acoger, no como lo decimos en México, ¿no? Pero sí, como de tomar, pero esa al mismo tiempo está es pasivo y activo. Acoger es un pasivo porque es acoger, o sea, no estás haciendo algo proactivamente. Sí y no, ¿no? Porque también es algo pasivo. A mí me encanta esto de Levinas de acoger, porque es un negativo por un lado y por otro lado es pasivo y activo al mismo tiempo. Porque quien tiene la primacía es el otro, siempre. Pero el otro es débil y aquí le sale todo lo bíblico. Es la viuda, es el huérfano, es el enfermo, ¿no? Es el extranjero, ¿no? Es el que me obliga a responder. Pero también me puede estorbar en mis ansias de libertad. Dice Levinas, la gran tragedia para Occidente es limitar la libertad, ¿no? Le duele limitar la libertad, ¿no? Y dice, cuando toda libertad por definición siempre está limitada. Siempre. ¿Por qué? Por la manifestación del rostro del otro, ¿no? Que te lleva a responder. Pero bueno, me quedan 3 minutitos. Perdónenme, pues ya hablamos mucho de Levinas. Quisiera Pues decir más, algo, ¿se escucha? ¿sí? Sino que Sí. estaba pensando en realidad en lo que dijiste recién del verbo, me gustó mucho, pero eh, se me hace como un poco de eco cuando como vemos al otro, ¿ya? O a la otra. Y creo yo que, sin saltarme a Levinas ni nada, pero creando como una propia forma de ver, creo que el gran problema es que no lo vemos, digo, no lo vemos no nosotros, en común, como si yo quiero acoger realmente, y aquí puede que me esté contradiciendo Levinas, la verdad no lo leí yo tan profundamente, pero cuando yo ayudo a otro, lo estoy viendo como el débil, que realmente no es débil, es vulnerado. Y ahí hablamos de estructuras, hablamos de sociedad. Si yo quiero acogerlo realmente o acompañarlo o apoyarlo, según el verbo que quiero usar, no lo tengo que ver como un débil, como el vulnerable, como que necesita mi ayuda, pobrecito. Sí, no, pero no tiene nada que ver. Eso creo que es demasiado moderno, ¿no? Y además está bastante, aquí nos podría ayudar mucho Iván Illich. O sea, esas nociones están, digamos, muy situadas en una lógica más de las instituciones, ¿no? Pero en la experiencia bíblica, el otro, o sea, no tiene, o sea, la debilidad del otro no es motivo como de una bajeza, al contrario. O sea, es Sí, el no, pero representante no de estoy diciendo Dios. eso, pero muchas veces la gente ayuda al otro solamente. Porque Sí, sin sí, sí. quererlo, inconscientemente, de algún modo se nos ha metido enseñanza bíblica o no de la debilidad del otro, que está así. Eso hay que hacer un cambio aquí hay un clic, algo. Y cuando hagamos Sí. ese cambio, vamos a estar realmente acogiendo y acompañando, no solo ayudando en una relación vertical. Sí, y lo cual sería en buena medida, creo, desde Levinas, esa ayuda, ¿no? Sería una totalización, o sea, en realidad no hay otro.
Pero bueno, compañeras, yo me tengo que retirar, lo lamento mucho, pero les dejo aquí con Mario y pues bueno, se queda grabado y yo lo voy a ver con un montón de gusto, pues para ver cómo estuvieron, cómo estuvieron dialogando estos temas o cualquier otro, ¿no? Sobre el texto o lo demás, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vemos dentro de 15 días, pero ahí estamos en contacto y pues ahora leeríamos el capítulo 3. El capítulo 3. Muchísimas Gracias, hermano. gracias. Gracias, hermano. Nos vemos. Gracias. Pues bueno, o sea, pensando en Tenías la discusión, Mario. ¿eh? Tú No, dirijas pues la eso, o sea, discusión. el tiempo que creo que la sesión pasada, el sábado pasado, hubo muchas opiniones y creo que nos cerramos apenas, ¿no? Entonces, como para que haya espacio para compartirlas, igual, si podemos seguir quizá en esto, creo que esto estaba complicado, ¿verdad? Pero bueno, no sé, a ver, algún punto que quieran. Yo tengo una pregunta muy pueril así para los filósofos que están en la sesión. Yo no, ¿qué es lo ético? Perdón, o sea, si ético no es político, entonces los filósofos supongo que dirán, o sea, no es ontología, no es metafísica, no es política, entonces me dirán los filósofos, a lo mejor es ética, pero entonces, perdón que en mi ignorancia yo no lo sepa acomodar más que en lo político. Pero bueno, a lo mejor para otro tipo de sesión. No, igual creo que también se podría ir por allá, o sea, creo que desde Levinas, pues hay una propuesta por ahí, ¿no? Algo, bueno, interesante, yo mencionaba este curso que vamos a tener sobre el pensamiento judío como comercial, ¿no? Para promocionarlo, para emocionarles, y espero que esté interesante, pero creo que ahí ya hay algo de esta confrontamiento quizá o diferencia. Bueno, aquí está Sinclair, que sabe mucho de esos temas de ética. ¿No? Me ha pasado algún libro recomendándome y una clase también de ética. Como que, bueno, yo diría que en Heidegger lo que hemos visto en algunos cursos es que intenta hacer un pensamiento solamente como ontológico, ¿no? Y Levinas, la verdad, creo que rescatará muchísimo de él, criticándolo, ¿no? Y volviendo, o sea, como renunciando a la ontología para hacer una propuesta ética. ¿Qué es lo ético? Creo que va en Levinas sobre las relaciones humanas, ¿no? Un poquito también de la mano de la moral, y que, bueno, habrá un debate enorme, ¿no? Sobre qué es esto, o sea, y también como sus relaciones con no solamente con lo ontológico, también, como dices, con lo político, y opiniones muy contrapuestas en ello. Creo que algunas clásicas irán desde la moral y la ética, por descubrir una manera que nos guíe en nuestro actuar, ¿no? En nuestras acciones. Como un punto, no, creo que no lo tenía así como tan claro ahorita, pero sí un criterio de actuación para lo que hacemos, ¿no? A ver, ok, aquí, ok, también Pablo. Siguiendo con esto, Sinclair, tenías la mano levantada, yo creo que no va a ser sobre esto, pero nos ayudarías mucho y para seguir problematizando esto, y creo que también con Levinas se descubre un horizonte muy exigente, ¿no? Y que nos descubre también como la situación en la que estamos y que quizá no alcanzamos a cumplir esa relación con el otro, con todas sus posibilidades. Pero, a ver, sí, bueno, nada más leo aquí un poquito de Pablo, dice, dependerá del autor y del campo en donde se pone, pero desde lo que yo entiendo, trata sobre las relaciones trascendiendo los campos institucionales. ¿Ok? ¿Sí? Pues es que no sé, yo tengo todo ya revuelto en la mente desde que empecé con los cursos de PET. Es una
felicitación, pero también es una crítica. Por los comentarios que he escuchado de Cote, de Anita, por todos. No, pero bueno, digamos que en términos clásicos es como que se debate qué es ética y qué es moral, ¿no? Y generalmente se recurre a decir que moral, bueno, viene de su raíz latina la palabra y se refiere a las costumbres, cómo viven las personas las costumbres y por lo tanto en términos de tradiciones, en términos de construcción de identidad, en términos de una axiología en desarrollo, cómo vas constituyendo tu propia identidad y demás, y luego se debatirá si hay posibilidad de construcción de identidad y cómo se entiende, qué se podría entender por identidad o no. Por ejemplo, nuestro profesor Elías, él tiene algunos comentarios interesantes sobre la incapacidad de seguir usando términos sin consecuencias negativas. Sin embargo, tiene sus análisis, ¿no? Y hay un montón de propuestas sobre la necesidad de las tradiciones a partir de un grupo cultural para coexistir y a partir de donde nos enfrentamos al mundo. Entonces, la moral sería costumbres que construyen valores o que se van de donde te vas nutriendo, ante los que tomas postura ante las cosas que decía Kant, el humano, la sociedad, el mundo y Dios, ¿no? Lo trascendente. Tomando en cuenta el criterio de las relaciones, sí. Entonces, esa sería la moral y la ética. Y estoy hablando como de las cosas de escuela, ¿no? Ya habrá que problematizar todo eso después. Y la ética se refiere en estos términos como de escuela, a un análisis sistemático de lo primero que ya mencioné, o sea, de las costumbres. El análisis sistemático quiere decir que se le aplican nociones argumentadas para entender cuáles son los sistemas, los conceptos, las posibles situaciones programáticas, hacia dónde va, y básicamente se podría entender algo así como la ética nos ayuda a ponernos los lentes del vestido, ¿por qué no? Con ciertos filtros. Los filtros son los valores. ¿Cuáles valores? Los de las Miss Universo. Paz mundial, responsabilidad, ¿no? Lo que ya estaban sacando hace ratito ustedes en comentarios. Tolerancia, respeto, ¿cuál vale más, no? Habrá, escuché un comentario de Cote en la sesión grabada pasada, por ejemplo, de qué deberíamos hacer, ¿no? Si tolerar o respetar. Entonces, a final de cuentas, lo que haría la ética, creo, como en una visión inicial, sería eso, poner el lente del filtro, del análisis de todas las problemáticas con términos de los valores. ¿Qué tan justo o injusto es? ¿Qué tan responsable o irresponsable es? ¿Qué tan respetuoso o irrespetuoso es? ¿Qué tan prudente o imprudente es? Entonces es como un panorama inicial. Ya después creo que se va construyendo la ética a partir de los elementos de la epistemología. Entender que la epistemología se hace cargo de analizar el mundo con ciertos conceptos. Y ahí entra todo lo que ya nos comentabas, Daniela, en la sesión pasada sobre los conceptos se construyen de manera temporal, de manera en contexto. Y aplicado a nuestro tema de las religiones, que es lo que trabaja y desarrolla nuestro profesor en su libro, y en otros tantos libros que él mismo cita, de Meloni, de Pánica, de Dupuy y de otros tantos, es si entendemos el mundo también en relacionalidad con lo trascendente, o sea, Dios, desde nuestros conceptos temporales, en relación, históricos y demás, eso quiere decir que siempre hay una necesidad de resaltar la finitud de la mente y de entender que lo infinito precisamente desborda esta finitud. Y en ese sentido, analizar, por ejemplo, los términos de salvación, ¿no? De dónde me salvo. Me salvo en esta iglesia, porque es lo que hacía la teología católica. Extra ecclesiam nulla salus, que lo rescata la frase el mismo Elías en su libro. Un primer acercamiento ecuménico era ese, perdón, religioso. Los teólogos del cristianismo en algún momento en la historia decían, fuera de la iglesia no hay salvación, pero entonces se está presuponiendo que todo mundo sabe qué es salvación, que todo mundo necesita un tipo de salvación que yo entiendo desde mis conceptos, y que todo mundo que no siga estos requisitos o estas cosas que necesitas en mi club es un hereje, ¿no? Y yo creo que en este sentido van los comentarios de Elías con respecto a no tenerle miedo al diferente, al otro,
y aceptar las diferencias como para ir nutriéndome, y esto los comentarios de Pablo también, ir nutriéndome de mi propia tradición, para entender que incluso así se construyó la dogmática en la teología cristiana, ¿no? A partir del contacto o del diálogo con herejía y ortodoxia, ¿no? Necesitamos ir construyendo a partir del diferente. Y creo que ya me fui por otras cosas, pero bueno. Lo que yo quería comentar hace ratito era lo que decía Cote, que en estas nociones de ayudar terminas quedándote por arriba, en estos intentos a veces de ayudar al necesitado. Muchas veces te quedas por encima porque eres el que puede, porque eres el que presupone que el otro necesita ayuda, sin siquiera a veces preguntarle. Y yo creo que eso pasa en términos precisamente del diálogo interreligioso, ¿no? Yo estoy tomando unas clases en otro lado, y hay una religiosa católica, fundadora de una de estas cosas católicas, no sé cómo se llaman, ¿cómo se le llaman? ¿Denominaciones? ¿O cómo se le llama? Sí. Órdenes. Una orden, gracias. Y ella decía que en alguna ocasión fue a Perú a trabajar con los migrantes, y todo su discurso era de amor y de trabajo bien bonito, y todo el mundo regalaba flores y demás, pero ella mencionó que llegaron los protestantes, los de la iglesia separada, y trabajaban también para ayudar al pobre y al migrante, y que ella, en el amor con los protestantes, le dijo a su obispo: no saque a los protestantes porque están trabajando por el amor, están tratando de regresar a casa, déjelos. Y entonces, a pesar de que es un discurso de amor, en el fondo está reproduciendo este discurso de yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que debería de criticar al otro diferente como erróneo. Y es lo que dices, Daniela, estos nuevos discursos de la teología feminista, la queer, la negra, la india, la andina, todos estos intentos lo que dicen es: terminamos juzgando a todos desde mis conceptos. Decimos eso, están regresando a la casa, o sea, se están dando cuenta que estaban mal. Y el reto, creo, del profesor Elías, y que yo tengo a cada rato, porque me cuesta mucho trabajo, es saltar eso, pensar que yo soy el que está mal. Bueno, gracias. Bueno, yo ahí creo que de fondo hay algunos problemas, ¿no? Porque habrá quienes no hagan distinción entre lo moral y lo ético, ¿no? Y también por ahí creo que hay ciertos vicios, ¿no? De la moral que es muy antigua, ¿no? O sea, creo que tiene como, bueno, seguro desde los griegos, pero un acento muy marcado con lo medieval, ¿no? Donde estaba muy bien determinado, pues, los pecados y la penitencia, ¿no? Era una moral teológica, ¿cómo le dicen? Casuística, ¿no? Entonces está ya muy bien determinado. Eso es, creo que, como una tentación de conseguir definir los conceptos totalmente, ¿no? Pero no solamente los conceptos, sino incluso los valores, ¿no? Y creo que con Levinas está este ejemplo de que el otro parezca como totalidad, ¿no? O sea, ya está completo, acabado lo que podemos conocer de él, y también de nosotros y de todo, ¿no? Pero creo que esto que menciona Sinclair sobre, digamos, las teologías contextuales, ¿no? Los pensamientos contextuales, lo que hacen es estallar esa universalidad, ¿no? Que se pretendía en el conocimiento, y creo que ahí hay otra interpretación de la moral desde una ética, ¿no? Esta nueva resignificación de la ética distinguiéndose de la moral, en donde creo que es necesario el discernimiento, porque no hay posibilidad de saber qué es lo bueno ni qué es lo malo en todas las situaciones, ¿no? Es decir, incluso los valores parece que se tienen que reevaluar en cada situación y cada persona, en fin, todos los momentos. Y creo que, o sea, también de fondo ahí está un pensamiento teológico, como dices, ¿no? Sinclair mencionando incluso como totalizar el infinito de Dios, ¿no? O sea, cuando ya es lo peligroso del pensamiento teológico, ¿no? Que en sí mismo pareciera que ya tiene todo definido. Hablamos de Dios y ya estamos hablando de todo, y todo lo demás es menos complicado que Él, ¿no? Pero creo que esto que igual platicábamos con Cuitláhuac, ¿no? Hace falta un poquito de distancia, un poquito de ateísmo sobre lo divino para darle lugar a lo sagrado, ¿no? Sobre las formas históricas en las que hemos conceptualizado a Dios y todo lo que existe, para quizá abrirle espacio al abismo, ¿no? A lo infinito de Levinas,
y que haya otras formas de entender, de vivir, ¿no? Hay una idea que se me venía mucho con estas clases de diálogo interreligioso, que era la frase de Spinoza de nadie sabe lo que puede un cuerpo. O sea, yo todavía no acabo de entender a dónde vamos a llegar con este curso, ¿verdad? Pero un poquito, creo que desde ahí, esta frase de Spinoza nos abre mucho, creo que también con lo que nos abrieron en la clase de antropología de la religión, ¿no? Es decir, hay conceptualizaciones o formas concretas de vida que afectan a la vida misma, ¿no? Y que pueden ser completamente distintas, o sea, como hacer una categoría de todas las religiones falla, ¿no? Porque totaliza y no da lugar a lo infinito o a lo no entendido o a lo porvenir, ¿no? En fin, pero creo que eso, esa apertura a lo infinito estaría en todo, ¿no? A lo desconocido, en el conocimiento personal, ¿no? Lo que decía Tomás, ¿no? Que es más lo que no conocemos que lo que conocemos incluso de una mosca, ¿no? Pero, a ver, vamos a recuperar comentarios. Ok. Sinclair, y esto que mencionas con respecto a moderar las relaciones también es muy interesante. Por ejemplo, con base en qué criterios moderamos, eso es también, ¿no? O sea, como buscar una legislación universal, según qué, ¿no? Ahí se vuelve complicado, incluso pretenderlo, ¿no? Pablo Magaña, la definición es también una totalización, poner límites, ¿sí? Y bueno, hacían un ejemplo, alguien daba, ¿no? Que el diccionario es una autorreferencia de sí mismo, ¿no? Porque las palabras están enlazadas, o sea, no puedes definir con otra cosa que no sean las palabras que están en el diccionario. Entonces parece como un sistema muy limitado de todo lo que existe, o incluso lo que podemos entender, ¿no? Pero no, el mundo no se acaba con lo que entendemos. En lo político, en la convivencia, ¿en qué medida podría indispensable definir? Funcionamos sin definir, ¿no? O sea, no nos detenemos a estar definiendo en la vida. Aunque sí, de repente lo necesitamos y recurrimos a ello, pero son limitadas siempre todas las definiciones. Bueno, igual, no sé si alguien quiera hacer otros comentarios. Sinclair, Daniela. Dani, Pablo. ¿quieres hablar antes de que hable? ¿Yo? Ah, es que yo estaba escribiendo justamente, perdón, no lo digo por cuestionar, sino por de verdad entender. Para mí lo ético implica finalmente un posicionamiento, y ese posicionamiento no requiere unas definiciones mínimas, aunque estemos conscientes de que sean transitorias. O sea, sí hay al final de una reflexión ética pues un resultado, ¿no? Decir, entonces la manera en cómo vamos a actuar en concreto en este contexto, decías tú alguna vez, Cintli, la ética no siempre escoge la mejor vía en el ideal, sino escoge a lo mejor la menos peor a veces, ¿no? O la que en cierto contexto puede funcionar mejor, y a lo mejor no era la mejor en el universal, pero en el particular, pues eso es lo que pudimos hacer, ¿no? También hay todo eso, ¿no? Pero sí implica al final tomar una postura, ¿o no? Sí, creo que eso es lo ético, ¿no? Pero bueno, aquí hay como que tres elementos, ¿no? ¿Quién se posiciona? O sea, están los límites de quién acepta esa posición, y creo que son dos cosas, ¿no? Las definiciones y lo transitorio que mencionas. O sea, sí hay un llegar, ¿no? Una posibilidad de relacionarnos, ¿no? Nos relacionamos con algo, ahí ya está algo concreto, pero también no se acaba la relación en el tiempo que tenemos de contacto con ello, sea una persona o sea la política. Y también, o sea, creo que ahí también se hace sentir un poquito la amenaza de la ética, ¿no? O sea, o de la moral, que diga, el posicionamiento es general y la definición es para todos sobre esto, ¿no? O sea, yo lo he escuchado de algunos moralistas, alguno decía, ¿no? O sea, la teología, ¿para qué sirve si no nos va a orientar en cómo actuamos? Pero ¿cómo? O sea, nosotros, tú o todos, ¿no? A partir de lo que tú entendiste de la moral,
todos tenemos que actuar según eso. O sea, es súper peligroso, ¿no? O sea, como que ya hay una exigencia en el criterio. Y creo que eso, o sea, sí, ambas cosas, ¿no? Se requieren definiciones y son transitorias. Y también entender quién es el que se ha posicionado. Yo quisiera... ¿Y eso perdón, no es político? Perdón, nada más. Claro, sí, o sea, está totalmente mezclado. O sea, a mí me parece incluso que la ética y la moral es un instrumento de ciertas políticas, ¿no? O sea, y también las reacciones a eso tienen todo que ver con lo político. la teología la teología occidental ha tratado de salvar eso de una manera bien divertida, como estos malabarismos, ¿no? De las ferias, porque primero dicen, bueno, hay que trabajar primero la dogmática, porque si no sabemos qué es en lo que creemos, no podemos acercarnos a Dios. Entonces el dogma termina siendo un medio para, termina siendo una bandeja en donde llega Dios, ¿no? Y entonces, más o menos así se trabajaría en primera instancia la dogmática. ¿Cómo entendemos que Dios se está acercando a nosotros? En última instancia se está hablando entonces de un tema de economía salvífica, o sea, cómo Dios, que es inmenso, es trascendente, desborda toda realidad que el humano puede llegar a captar, cómo este Dios trascendente empieza a mostrarnos tantito de su esencia o decirnos, aquí estoy, soy esto. Y entonces por eso la teología ha tratado malabarísticamente de decir, pues por eso es una economía, poco a poco se va modulando el modo como se manifiesta Dios. Y esto salió hasta los 50 con Oscar Pullman, los teólogos protestantes, en donde dijeron, necesitamos entender las propuestas de la antropología, cómo entendemos la historia en la religión. O sea, es un proceso y me gusta no solo pensar la evolución como del 0 al 100 en una escalera hacia arriba, sino como decía Elías hace rato, a lo mejor como en un lago hay alguien que está nadando, hay otro que se está ahogando, hay otro que está flotando y gozando el sol, ¿no? No hay nadie que está por encima del otro. Creo que hacia allá apunta la teología en términos de cómo entendemos la divinidad. La ética, ¿qué haría? Decir, esto, qué tan bueno y qué tan malo, la política tendría que decir, bueno, qué tan bueno y qué tan malo de la ética, pero para regular sociedades y hasta qué punto. Entonces, todo está unido. Sí se diferencia analíticamente, pero hay procesos, ¿no? No sé, creo que este tipo de cursos nos invita a tratar de cuestionar un enorme cúmulo de conocimientos que deberíamos de ir trayendo. Eso a lo mejor es súper bueno, súper propositivo, pero también puede ser peligroso. ¿Cómo cuestionamos algo que ni siquiera hemos concebido como lo que, o sea, no sabemos ni qué cuestionar a lo mejor? O la otra postura es, no sé, a lo mejor como en pedagogía, algo así como Montessori, todo vale. Esto me llevó a pensar en lo que quería comentar hace ratito, estas propuestas de entender a la humanidad, por ejemplo, el posmodernismo, como crítica a la presupuesta razón exitosa de la modernidad, ¿no? Que se iba a acabar la guerra, que a partir de la razón íbamos a resolver la pobreza y demás. Buenos días. Y esto nos ha ayudado a pensar, bueno, que entonces todo vale, que creo que es una de las preguntas preocupantes en posmodernidad, ¿no? Si todo vale porque no hay una verdad absoluta y universal, ¿qué hacemos? Y a mí me gusta una de las propuestas del padre dominico, que ustedes conocen más que yo, Carlos Mendoza Álvarez. Sí, ¿cómo nos proponemos como cristianismo ante estas propuestas del relativismo aplicado a la ética, a la política y a la teología, ¿no? Y me gusta que por lo menos rescata tres elementos que yo considero muy buenos rescatarlos ahorita ante el posmodernismo o ante estas frases de todo vale. El primer momento, entender el pluralismo en términos de descripción. Sí, somos diversos, sí, hay muchas culturas, sí, hay muchas manifestaciones religiosas. Después, entender el segundo momento, que es el momento explicativo, por qué somos distintos, y eso es a adentrarnos a la epistemología. El tercer momento es el momento normativo, cómo deberíamos de actuar en relación. Estos son como los primeros puntos para después acercarnos a entender la realidad como compleja, y aquí nos acercamos a lo que dice Edgar Morin, ¿no? Edgar Morin, cómo resolvemos estos problemas complejos. El tercer momento, la necesidad de la transdisciplina.
no solo inter, no solo multi, sino transdisciplina. Conocer marco teórico de una disciplina, acercarnos al marco teórico de otra y entre todos consensuar, que creo que hacia allá iba Pablo. Si aplicamos estos modelos a la teología, que me parece, desde mi limitado entendimiento de las propuestas del Carlos Mendoza, creo que hacia allá va una propuesta de teología. En lugar de espantarnos de que el posmodernismo está diciendo todo vale, entender la parte positiva. Estamos llenos de la riqueza de multiplicidad de sentidos, que es una propuesta de Dios, al final de cuentas. Propuesta divina de en todos lados puedes acceder a mi gracia, ¿no? En todos lados me manifiesto, todo puede ser un sacramento. No sé si me explico, hacia allá va, ¿no? Bueno, el asunto es que no hay necesidad de ser teológicos todos, ¿no? Ni religiosos. Y creo que tampoco, no sé si alguien ha acabado todo, como toda esta investigación por hacer, ¿no? O este acuerdo transdisciplinar. Pero, o sea, creo que en lo que se decía en esta clase, ¿no? Con Levinas, con Elías, estaba cómo surge este elemento ético, ¿no? En el rostro del otro. O sea, hay algo natural, ¿no? O sea, el mismo rostro nos despierta y nos convoca a responderle, ¿no? Y quizá a conocerlo en lo que podamos. Esto fue como entre oscuro y potente, ¿no? Que hasta incluso las ganas de someter al otro de alguna manera reconocen a la exigencia ética que se despierta por el otro, ¿no? A ver, dice Pablo, Elías problematizaba la necesidad de consensos mínimos citando, es tal el miedo al otro que para aceptarlo hay que encontrar puntos en común. Y creo que, bueno, esto de consensos mínimos, o sea, como que al final igual es lo mismo, ¿no? Como cierta tendencia a tenerlo claro, las cosas, pero las amistades en los distintos se pueden dar más allá de lo mínimo, ¿no? O sea, las amistades ya incluyen otra cosa, y es, no sé, o sea, como este idioma de los afectos, ¿no? O sea, con todo lo no valorado que hemos tenido a esto, ¿no? De nadie sabe lo que puede un cuerpo. O sea, el pensar con todo el cuerpo y sentir con todo él. Y también por aquí estaba Emanuel, dice, oigan, el límite no debería ser el enfoque de derechos humanos pro persona. O sea, creo que ahí estaría otra vez, ¿no? O sea, como, bueno, o sea, ¿quién dice que son los derechos humanos tales, ¿no? O por qué se reconocen a partir de qué contexto, ¿no? Y con persona a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, quizá, o sea, haya culturas, o sea, el término persona no estuvo presente desde siempre, ¿no? O sea, ya es producto de algo. Una teóloga nos compartía hace poco, ¿no? Que a ella le importaba mucho la felicidad de las personas, ¿no? Pero ¿quién determina qué es felicidad, ¿no? O bajo qué criterio se cumple eso, ¿no? O sea, si es Coca-Cola, va a haber mucha Navidad, ¿no? Con los osos polares, ¿no? Y ese será el criterio, no sé. O sea, creo que lo lindo de esto es que se descubre como un horizonte infinito, ¿no? De posibilidades y que no puede ser alcanzado del todo, y que sí, aunque no sea alcanzado o agotado, se necesita este posicionamiento de definiciones transitorias, ¿no? Como lo mencionabas, Daniela. Perdón, te envié un mensaje, pensé que era a todos, pero lo mandé a Emma. Pero tiene razón Pablo, y rescatando las palabras de Elías, Elías decía, el problema de los consensos es que cada uno habla desde su, sí, cierto, ¿no? Desde su postura. En un curso de teoría y filosofía política estaba yo escuchando que grababan como las sesiones en el Parlamento en Inglaterra, en donde todo el mundo se gritaba. Y yo pensé, pues es lo mismo que pasa aquí en México, todo el mundo se grita. Y es que el problema de los debates es que nunca son debates, ¿no? El debate presupone que escuches al otro y que tú pienses en qué modo yo puedo modificar mis propias concepciones y a lo mejor trabajar hacia algún lado. Yo creo que el tema de los consensos, por lo menos en bioética, que es a donde más o menos conozco más, se trabaja así.
hay un momento en que te puedes topar con alguien totalmente diferente en términos axiológicos, con unos valores totalmente distintos, pero tienen que decidir por algo urgente y necesario, como por ejemplo, ¿a quién le donamos este riñón? Y no podemos pasar más de 3 horas para debatirlo, ¿no? O no podemos dejar el debate para mañana. Entonces, los consensos surgieron como la necesidad de qué haces en un momento en donde a fuerzas tienes que apurarte, tienes que decidir hacia algo y tienes relación con alguien totalmente diferente. Entonces, tratas de reducir tus valores a lo mínimo necesario. Esto es lo mínimo necesario. Y entonces necesitas saber cuál es tu mínimo necesario. Creo que la noción crítica de consenso de los autores a los que se remite Elías, creo que van en términos de una discusión más amplia, o no sé si es así, ya me criticará Elías en la próxima sesión, o tú, Pablo. Creo que va en términos de vamos a reflexionar, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que el consenso, en última instancia, no te permite autocuestionarte, sino que todo es como lo que decía yo de qué bueno que los protestantes están regresando a la casa, ¿no? Entonces sí, yo concuerdo con esa crítica en esos términos, ¿no? Sí, Daniela, el mínimo necesario también aplica para las relaciones de pareja. Ahí tendríamos, bueno, creo que el psicoanálisis nos ayudaría muchísimo, ¿no? Para ver cómo no es el mínimo, sino también, pero también es como un máximo de nosotros, ¿no? Y sobrepasarnos es también creo que algo muy levinasiano. Cote, perdón. ¿Se escucha? Sí, siguiendo la línea de Tintley, pensaba lo del consenso, me acordé de una imagen que anda, bueno, no sé en qué red ya la vi, que hay dos personas en los extremos mirando un 6 y un 9. ¿Ah? Entonces, está la persona del 6, es un 6, es un 6, y la persona del 9, quizás pensando un poco en los consensos y escuchar, lo difícil quizás es como, ¿qué sería escuchar? Ahí ya entramos a otra discusión, porque escucho desde lo que yo he vivido o trato, no cambiando lo que yo creo, de ponerme en los zapatos de la otra persona. Eso es una cosa. Y lo otro, que decidí encontré una forma para alguien neófito en filosofía, ética y cosas varias como soy yo, decidí tomar como nota de algunas cosas que dicen y profundizar de a poco, porque me encanta lo que se da acá, pero es como un vendaval de conocimientos que no sé por dónde tomar a veces. Entonces, del mismo chat copio y después de a poquito voy profundizando. Sé que es súper difícil ordenarnos porque una misma empieza a decir A y termina en la Z. A todos como que nos pasa porque tenemos mucho que compartir también, pero creo que lo importante y difícil en el cómo llegar al consenso es que lo decimos de nuestra propia realidad, lo que es lo normal, porque es nuestra realidad, pero cómo salimos al otro sin perder nuestra visión. Es muy complejo lo de los consensos o definir qué es la ética. Lo que es bueno para mí puede ser malo para el Mario y así. No sé si habrá un punto de unión, espero. En la humanidad, digo yo, con personas de mi círculo, a medida que se va agrandando, se van haciendo más difíciles los puntos de unión porque voy diversificando y es la clave. Si estoy en mi zona de confort, me carga esa palabra, pero estoy en mi zona cómoda, ¿cierto? Es más fácil tener puntos de unión. Tenemos más cosas en común, pero a medida que me voy alejando, ahí es clave que el consenso, es clave, no sé si de Sindley, otro decía desde lo que es bueno y malo, pero también se vuelve más complejo, qué es lo bueno y lo malo a medida que me voy alejando de mi zona cómoda. Eso. Creo que también tendríamos que estar atentos a esto que cargamos culturalmente, ¿no? De lo bueno y lo malo, la culpa y el pecado. O sea, qué tanto eso nos determina a seguir pensando a ciertas formas de moral. A ver, leo esto de Pablo. Me parece importante esta problematización de las distintas formas de relación con la alteridad. Una que totaliza tendencia a necesarios consensos mínimos. A ver. Y otra que dialoga sin pretender definir. Y quizá hacemos ambas todo el tiempo, ¿no?
rápido, nada más. Están en el cielo porque hay mucho eco. Ya. Están en el paraíso. Creo que no. ¿No soy yo? Ya. Perdón. Rápido. Yo decía lo del enfoque pro persona porque justo, o de los derechos humanos, porque creo que justo la dificultad, el surgimiento de los derechos humanos modernos, no estoy hablando de los de la Revolución Francesa, sino con los que convivimos actualmente, personas, estados,